Buenos días. Damos la bienvenida a nuestra mesa redonda Capacitación en Auditoría Forense con Jair Alexis Vanegas Rodríguez. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Católica de Colombia. Especialista en desarrollo de base de datos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Experto en la implementación de laboratorios de informática forense, atención y respuesta a incidentes informáticos e igualmente conocimientos para la identificación, recolección y análisis de información en dispositivos de almacenamiento digital durante procesos investigativos judiciales, así como para la determinación de impuestos e ingresos en procesos de fiscalización y liquidación. Es asesor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Laboratorio de Informática Forense, Dirección de Gestión y Fiscalización. Adelante. Gracias. Bueno, no es necesario un micrófono. Bueno, buenos días para todos. Pues básicamente, como lo mencionaba, soy ingeniero de sistemas. Mi experiencia ha estado específicamente en dos áreas. Trabajé aproximadamente 6 años en el grupo de delitos informáticos de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol como experto en informática forense, y actualmente trabajo en la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales en un proyecto también en la implementación de un laboratorio de informática forense. Ya lo implementamos, ya estamos adelantando acciones de control y estamos utilizando la informática forense en los procesos de auditoría. Básicamente me he especializado en algunos cursos enfocados puntualmente al análisis de información en diferentes sistemas operativos, en Windows, en los sistemas operativos de Mac OS X, en Linux, que es otro sistema operativo, y en todo lo que tiene que ver con extracción de información en dispositivos de comunicación móvil, teléfonos celulares, tablets, etcétera. Bueno, básicamente el objetivo de esta presentación es darles a conocer a ustedes pues cuáles son los lineamientos y los parámetros específicos que se tienen establecidos para la recolección, identificación, análisis y lo que es la presentación de los informes de resultado del análisis de esos datos que se recolectan en un lugar de los hechos o en un lugar de la diligencia, o como pues a lo que lo vamos a llevar hoy, pues a los procesos de auditoría puntualmente. Lo que he visto en los procesos de auditoría es que los procesos de auditorías actualmente, bueno, en los últimos años se llevan de forma manual, ¿sí? Entonces los auditores están acostumbrados y está muy bien a que solamente se llevan los documentos físicos, ¿sí? Y pues en algunos casos se pedían algunos reportes de los sistemas de información, pero no se accedían a esos sistemas de información como tal y realmente uno no podía comprobar qué información se almacenaba así específicamente en bases de datos o en sistemas contables, en sistemas de facturación. Hay un documento muy interesante que generó la OCDE aproximadamente en el año 2013 y habla específicamente de un tema pues que está relacionado puntualmente con el tema de impuestos. Se llama supresión de ventas electrónicas, y en ese documento hace referencia y dice: oiga, es recomendable que los países dejen de hacer la auditoría solamente enfocados al tema documental, sino que también se vayan a revisar lo que hay en los sistemas de información. En ese documento hace referencia puntualmente a un sector minorista que nosotros creeríamos, por ejemplo, que los supermercados de barrios, las droguerías, los restaurantes, pues no generan muchos ingresos, pero cuando uno se va a revisar realmente y hacer unos análisis o unas auditorías a esos establecimientos, se da cuenta que lo que realmente están reportándole en ventas, pues no es su realidad económica, ¿sí? Entonces nosotros logramos identificar que aproximadamente declaran apenas el 50% de lo que realmente venden. En ese documento puntualmente la OCDE identifica dos modalidades para la supresión de ventas electrónicas. Uno es que
crean un software contable, un software de facturación que ya tiene un módulo para hacer la supresión de las ventas electrónicas, o hay un software aparte que ejecutan en determinado momento y se inicia la eliminación o la modificación de determinados registros. Es decir, por ejemplo, si alguien hace un consumo en un establecimiento por 1 millón de pesos, fácilmente se puede cambiar ese consumo por el valor de una botella de agua. Entonces, en razón a eso, pues, es muy importante en algún momento tener acceso a los sistemas de información para verificar si lo que realmente en algún momento nos están diciendo, independientemente del proceso de auditoría que estemos adelantando, pues corresponde a la realidad de lo que también estamos, de la investigación que estamos llevando. Entonces, pues eso es un abrebocas básicamente de lo que, de alguna de las aplicaciones que tiene la informática forense. Pues inicialmente, antes de empezar, yo quería preguntarles a ustedes pues cómo era el proceso de auditoría que ustedes adelantaban, cuál es el procedimiento, que si tienen algún procedimiento actualmente para ese proceso de auditoría, tal vez si en los procesos de auditoría que ustedes adelantan consideran importante en algún momento llevarse información electrónica. ¿Cómo es ese proceso? ¿Alguno lo ha hecho? Tal vez alguno quiere contarme. ¿Quién? Digamos que lo que se ha visto es que, digamos que hay ciertos contribuyentes que por sus... Lo que se ha visto es que realmente ciertos contribuyentes, pues digamos, los llamados grandes contribuyentes, y no solamente los grandes contribuyentes, sino yo diría que todos, manejan unos sistemas de información donde se manipulan gran cantidad de información. Sí. Muchísima, o sea, un gran volumen de transacciones económicas que obviamente para nosotros es muy difícil ir a revisarlos físicamente. Entonces por eso nos valemos de los sistemas de información, pero los sistemas de información son grandísimos, son monstruosos. Entonces pues de ahí la debilidad que tenemos para manejar un sistema. Okay. Pero bueno, en sus procesos de auditoría, ¿ustedes ya se han llevado esa información? ¿Cómo hacen ese levantamiento? Los procesos de auditoría se hacen, como usted lo dijo inicialmente, físicamente, y uno va a los documentos. Pero en sistemas de información no, es muy complicado, sobre todo porque muchos de nosotros podemos tener la profesión de contador economista, pero no somos ingenieros de sistemas, y es difícil acceder a los sistemas de cada empresa. Por ejemplo, si usted le hace un proceso de fiscalización de una compañía de seguros, desde cuando usted crea la póliza hasta cuando ocurre el siniestro, es una cantidad de cosas y de hechos que solo se ven en un sistema que solamente las compañías de seguro conocen y manejan, y nosotros como funcionarios no tenemos acceso, tenemos que creer lo que ellos nos están informando. ¿Y las facultades de ustedes hasta dónde llegan cuando van a hacer esas, no sé cómo lo llaman, unas visitas de auditoría? ¿Hasta dónde llegan sus facultades? Es decir, ¿qué tanta información se pueden llevar? ¿Qué tanto le pueden exigir al contribuyente? En algún momento, si el contribuyente no quiere entregar determinada información, ¿ustedes están facultados para obtener, ingresar directamente? Hay amplias facultades de fiscalización. Ok. Sí, si el contribuyente no da respuesta a alguna solicitud de información, existen los mecanismos y las leyes para sancionarlos. Y tenemos capacidad de policía judicial. Función de policía judicial, Sí. ok. Entonces, tenemos una amplia capacidad para solicitar la información y verificar en la compañía o en la empresa que visitemos todos los documentos que queramos. Pues quería hacer como esa aclaración primero, porque es que, bueno, por ejemplo en policía judicial, ¿qué pasa? En policía judicial un fiscal emite una orden de allanamiento y pues fácilmente usted puede tener acceso a toda la información. Y tal vez durante el desarrollo de la charla les voy a contar algunas diferencias que tiene uno, porque, por ejemplo, cuando yo iba a un allanamiento y yo llegaba a una empresa X, pues
Las facultades me permiten apagar los equipos, sacarlos, llevármelos, hacerles la copia de la información. En la parte administrativa es un poquito más complicado, porque yo no puedo llegar a una empresa y apagar todo y parar la operación como tal. Entonces, tal vez esa es como uno de los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de recolectar evidencia digital, cómo lo voy a hacer. Entonces me imagino que en ese orden de ideas, pues, si no están llevando información, pues es una limitación. ¿Alguien puede cuestionar los procedimientos que ustedes hacen al momento de recolectar pruebas? Si se han llevado archivos digitales. Digamos que ese es por ahí es donde nos atacan normalmente. Ajá. Por errores en la recolección de información o el alcance de nuestros autodescripción, ¿cierto? Ok. Entonces, digamos que ese es uno de los fuertes. Pero como lo que estoy viendo en este momento no es tanto cuáles son nuestras facultades, sino hasta dónde nosotros, o sea, cuál es nuestra visión del negocio y cómo nosotros lo hacemos. Yo creo que ahí es donde vamos a tener la falencia. Más que las facultades, digamos que las facultades son amplias, ¿cierto? Sin embargo, lo que decía Elvira, de alguna manera nos falta la experticia, ¿cierto? Nos falta el conocimiento para decirles, venga, por favor usted entrégueme esto o copiemos esto. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Pedimos el medio magnético, desde luego, nosotros nos basamos mucho en la contabilidad, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros lo que pedimos son libros, ¿sí? Los movimientos contables y sobre los soportes, ¿cierto? El medio magnético, que por decir algo, hay empresas que tienen, como decían, demasiados registros, demasiadas transacciones, es muy complicado. Y nosotros miramos algunos ítems que nos parecen algunamente, no tanto como sospechosos, sino por el valor de la transacción. Decimos, miremos entrégueme por favor copia de este contrato, o verifiquemos aquí estos movimientos. Eso es fundamentalmente lo que nosotros hacemos. Bueno, listo. Pues yo creo que de alguna forma está claro, ya igual creo que el proceso no tiene ninguna diferencia tal vez a lo que hacemos nosotros. Pues básicamente quería como aclarar eso, pues para empezar a contarles y a compartir con ustedes pues cómo es el tratamiento que tenemos puntualmente para la recolección e identificación de evidencia digital. Bueno, entonces yo creo que ustedes que hacen auditorías ya de alguna forma lo tienen claro. Hoy día esta referencia la saqué de un libro que se llama Peritaje Informático en Colombia, que lo escribe el doctor Jamie Cano Martínez, que es una de las primeras personas que empieza a hablar de informática forense y de cómputo forense en Colombia. Entonces él dice, oiga, el 90% de los documentos que se crean actualmente en las organizaciones son electrónicos, y si al caso el 30% de esos documentos llegan a imprimirse. Entonces es una realidad que hoy día la información no solamente se encuentra en documentos físicos, sino que realmente está en los sistemas de información. Algunos auditores cuando van a hacer sus visitas de auditoría piden los libros contables, pero los libros contables realmente ya están en los sistemas de información. Y en algunos casos ellos quieren que les pasen físicamente esos libros para verificarlos, y eso ya no es así. Entonces, pues es una realidad que nuestro proceso de auditoría en algún momento tiene que cambiar, tenemos que fortalecernos. Algo que me dijeron por acá, oiga, nosotros no somos ingenieros de sistemas, somos contadores. Ese tal vez es una barrera, una limitación inicialmente, pero en el mercado, por ejemplo, existen muchas herramientas de auditoría que permiten y que facilitan ese proceso como tal, y que no están desarrolladas específicamente para ingenieros de sistemas, sino lo puede hacer cualquier persona, y quizás les menciona algunas, de pronto ustedes las conocen. Cuando uno empieza a hablar de informática forense, generalmente le dicen, oiga, uno, pero ¿por qué forense? ¿Sí? Y lo forense generalmente, ¿con qué lo relacionan ustedes? Con los muertos. Oiga, pero ¿por qué informática forense? Oiga, eso, ¿sí? Entonces, básicamente, pues vamos a empezar a hacer algunas aclaraciones. Ese término viene del latín
forensics, y básicamente significa que es público, en general, ¿sí? Todos los informes que se generen de informática forense, de contabilidad, de fotografía, de dactiloscopia, de topografía judicial, etcétera. A partir del año 2005 que entró en nuestro país en vigencia el sistema penal acusatorio, todos esos informes son considerados elementos materiales probatorios, ¿sí? En sistema penal acusatorio. Para que esos elementos materiales probatorios sean considerados como pruebas, tienen que irse a un estrado judicial y tienen que debatirse ante un fiscal, ante un juez, ante los abogados defensores, hasta enfrente del mismo imputado. Entonces, básicamente, esa palabra lo que indica es que, pues, que todos los informes que son generados van a tener que ser debatidos en un estrado judicial, ¿sí? A eso se refiere realmente esa palabra. No tiene nada que ver con la relación que nosotros hacemos generalmente, pues que está enfocado a muertos o que está enfocado con criminalística, etcétera. En ese orden de ideas, entonces voy a empezar a hablar de lo que es informática forense. ¿Qué creen ustedes que es la informática forense? ¿Para qué sirve? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Tienen alguna idea o desconocido totalmente? ¿Es su primera vez con la informática forense? ¿Qué se imaginan de lo que han visto, de lo que ha pasado en nuestro país con la evidencia digital? Buenos días. Es la recolección de pruebas. Bueno, sí. Sí, eso está bien, sí, sí. Entonces, lo voy a llevar a lo siguiente. Hay varias definiciones. Se habla de cómputo forense, se habla de informática forense. Esos son de computación forense. Esos son algunos de los términos que se utilizan. En general, la informática forense tiene como objetivo, y me gusta esta definición porque enmarca todo. Cuando uno empieza a revisar documentos de cómputo forense, generalmente el procesamiento de evidencia digital lo lleva a 3 fases. Y esta referencia específicamente me dice, oiga, que la informática forense se encarga de preservar, obtener, analizar y presentar datos que han sido procesados electrónicamente, ¿sí? Y guardados en un medio computacional. Pues muy sencillo. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos con la informática forense es que toda la información que se encuentra almacenada en sistemas de información la recolectamos mediante un procedimiento estandarizado y posteriormente la llevamos a un laboratorio para ser analizados, para que esa información que es recolectada se analice y generalmente se presente un informe con unos resultados puntuales de lo que se pudo haber encontrado en un equipo de cómputo, en un dispositivo de almacenamiento digital, ¿sí? Algunos campos de acción. Aquí en Colombia, este tema de la evidencia digital realmente tomó importancia. Yo creo que ustedes recuerdan el caso muy renombrado de Raúl Reyes, donde se recolectó una evidencia en otro país y que posteriormente fue desconocida acá en Colombia porque, pues, sencillamente no se siguieron los protocolos establecidos para recolectar esa información. Creo que hay unos tratados internacionales, unos convenios, y esa evidencia no fue considerada como un elemento material probatorio a pesar de haber iniciado diferentes procesos e investigaciones con esa información. Pero realmente en ese momento es que el Estado colombiano dice, oiga, la evidencia digital juega un papel importante dentro de las investigaciones que actualmente se adelantan en el país, ¿sí? En ese orden de ideas, entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia a través de sus cuerpos de policía judicial empiezan a capacitarse y a trabajar en el tema. Este tema de cómputo forense o informática forense no es desconocido ya para las entidades estatales, la Procuraduría, la Contraloría, todas las CIAs ya, la Superintendencia de Industria y Comercio, ITRC, ¿cuál se me escapa?
Policía Judicial del CTI, Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación. Creo que casi que la mayoría de entidades, dependiendo de su misionalidad, sus procesos, ya trabajan con herramientas de cómputo forense. También aproximadamente en el año 2012, el Estado colombiano identificó cuál era la infraestructura crítica del país. Y dijo, oiga, generalmente la infraestructura crítica de un país pueden ser todo lo que es la información bancaria, la información que hay en las entidades estatales, todo lo que tiene que ver con infraestructura, energía, todo lo que es agua, petróleo, ¿sí? Entonces, si esos sistemas llegaran a fallar en algún momento, pues se va a afectar integralmente el Estado colombiano. Entonces, se crearon unos equipos de respuesta a incidentes informáticos con un COMPES que fue el 3701, y ahí también entonces se habla o se utiliza el cómputo forense para atender esos incidentes. No sé si recuerdan que hace aproximadamente unos 3 o 4 años, no, por ahí 4 años, había un grupo denominado Anónimos que atacaba las páginas del Estado colombiano y lo que hacía era una denegación de servicios y no dejaba que accedieran los usuarios a esas páginas. Pues eso podría afectar pues el normal funcionamiento del Estado. Por ejemplo, imagínense que el día que hay que pagar los impuestos la página de la DIAN no funcione, ¿sí? O ataquen esa página. Entonces, eso sería un inconveniente para el país. Bueno, las firmas de auditoría en el sector privado, también, PricewaterhouseCoopers, bueno, no estoy haciéndoles aquí publicidad, pero es una realidad que ellos también en sus líneas de negocio ya venden esos servicios de cómputo forense. Entonces, nosotros desde el sector estatal, pues de alguna forma no nos podemos rezagar y estar detrás de ellos. Las entidades financieras, es muy común que ahora usted haga una transacción, haga un pago, le clonen la tarjeta de crédito, obtengan sus datos personales. Entonces los bancos también se han puesto en la tarea de obtener herramientas que les permitan pues llevar sus investigaciones e identificar qué es lo que realmente está pasando, cómo se están llevando el dinero, cómo están haciendo las transacciones, cómo se están llevando la información. Entonces esas son algunas de las aplicaciones donde podemos llevar el cómputo forense. Bueno, ahora sí vamos a hablar específicamente del tema de auditoría informática. Entonces encontré una definición de la Administración Tributaria Española y me gusta mucho porque dice que es la utilización de medios informáticos para llevar una comprobación tributaria. Lo podríamos generalizar y decir que vamos a hacer una auditoría, ¿sí? Completa, ¿sí? O complementar, y me gusta más eso de complementar, porque básicamente eso es lo que hace la informática forense en la auditoría. Complementa el proceso como tal, ¿sí? Esa recolección de información, esa verificación que nosotros hacemos, es complementada por la información que obtenemos en los sistemas de información. Y eso le da una ventaja. El hecho de que yo pueda acceder a los datos directamente desde las bases de datos, de que yo sepa las tablas, de que yo sepa, por ejemplo, ustedes me hablaban acá que ustedes iban a las aplicaciones contables. Es muy difícil a veces que yo le diga, por ejemplo, a un contador o a alguien de una empresa, oiga, genéreme un reporte X, y él me diga, ese reporte no se puede, no sé si les ha pasado eso, ese reporte no se puede sacar. Venga, ¿por qué no sacamos un balance de tal fecha a tal fecha? Ese reporte no se puede sacar, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, espera un momentico. Yo cuando voy a una auditoría, yo siempre digo, espera un momentico, ¿será que sí no se puede sacar o sí se puede? Entonces empiezo a contactarme con el proveedor del software, ¿sí? Le empiezo a preguntar, oiga, venga a ver, esto se puede sacar, esto no se puede sacar, le puedo hacer backup a la base de datos, ¿sí? Entonces, en algunas auditorías que yo he hecho, yo saco la información de la base de datos y yo he identificado que realmente ahí está la realidad económica del contribuyente y lo que quiero saber, y no me lleva muchísimo tiempo decirle, oiga, tiene que hacerme una corrección o tiene que hacer esto. Entonces es una ventaja. Pero algo que decía aquí el compañero también es, en grandes contribuyentes son grandes volúmenes de información. ¿Y cómo me voy a llevar? Por ejemplo, una vez en una diligencia se encontraron un servidor
y en datos tenía como 350 terabytes de información. Nosotros generalmente, escuchamos 1 tera, 2 teras, discos duros, ¿sí? Pero ustedes imagínense llevándose 300 terabytes de información, lo que yo necesito para llevarme eso. Entonces, en ese momento uno tiene que comenzar a priorizar qué información es la que realmente se quiere llevar, qué información es la que realmente le sirve. Lo ideal es que pues uno va focalizando el proceso de auditoría y determinas qué información es posible llevar o no. Entonces, básicamente la auditoría informática es eso, es un complemento al proceso de auditoría que nosotros normalmente hacemos. También me he encontrado lo siguiente, como yo llego a un proceso de auditoría y digo, voy a copiar todo lo que hay en los sistemas de información, pues hay algunos auditores que dicen, no, pues Jair ya se lleva todo en sus discos duros, no hay ningún problema. Yo generalmente les insisto en que adelanten su proceso de auditoría normal, pidan los informes que necesitan, generen los reportes de los sistemas directamente. ¿Por qué? ¿Cuántas aplicaciones contables o de facturación ustedes creen que hay en el mercado? ¿Han hecho tal vez ese ejercicio? ¿O en sus procesos de auditoría siempre se encuentra con el mismo software contable? Entonces imagínense, para un laboratorio de informática forense, tener todas esas aplicaciones contables o todas esas aplicaciones de facturación o independientemente del caso que se esté investigando, pues contar con todas esas herramientas. Ahora en el caso de nosotros, pues somos una entidad pública y para yo iniciar para comprar una licencia de software tengo que iniciar con un proceso de contratación, etcétera. Más o menos cuánto se lleva que nos vaya bien un proceso de contratación, más o menos. Es que nos vaya bien 6 meses, ¿sí? Entonces, así yo quisiera, no podría tener todas las licencias de software contables para acceder a esa información, ¿sí? Entonces, esa es una limitación que tenemos. Entonces, yo por eso les digo inicialmente a los auditores, oiga, obtengan los reportes que ustedes necesitan. Yo tal vez me demore un poco accediendo a las bases de datos. Si son bases de datos conocidas, pues es muy fácil porque montamos los gestores de bases de datos, que básicamente es un programa que me permite abrir la base de datos directamente. Ahora hay otro inconveniente que hay en este proceso, que yo tengo que empezar a identificar cómo está desarrollada la base de datos y cómo está diseñada, ¿sí? Saber en qué tablas está la información. Hay algunos desarrolladores que son excelentes y me colocan muy fácilmente ventas, facturación, balances, pues es muy fácil sacar la información de ahí, pero hay otros que no desarrollan las bases de datos así, entonces tengo que empezar a identificar qué representa cada campo, si estoy tomando los datos que realmente corresponden, porque ese es otro inconveniente, que yo hay veces encuentro backups o me encuentro 2 sistemas contables, ¿sí? O me encuentro más de una empresa, entonces digo, venga a ver qué es lo que está pasando acá y tengo que sacar esa información. Entonces, cuando yo me llevo reportes de los sistemas de información, sí, cuando yo me llevo reportes, sí, ok, pero la idea es que hoy, pues, no, yo sé que esto apenas es una abrebocas, sí, que es muy general, pero de alguna forma por lo menos ya tenemos una idea de lo que se podría hacer. Sí, eso ya es otro proceso, y eso ya depende mucho de las entidades y alguien que jalone un proyecto de estos allá. Y depende de la necesidad, ¿no? Igual yo también, pues, yo soy como muy franco en este tema, yo por eso les preguntaba inicialmente, oiga, ¿ustedes necesitan recolectar esa información? ¿Es necesario tener un laboratorio de informática forense? Porque tener un laboratorio de informática forense implica unos costos y unos gastos bien importantes. Pero en este tiempo también me he dado cuenta que este tema de cómputo forense ha evolucionado, hay otras herramientas más económicas, entonces uno podría hacer algunas cosas sin tener tanto presupuesto. ¿Listo? Y les voy a mostrar, porque por ejemplo el hecho de recolectar la información no tiene mayor costo. Bueno, ahora viene cómo podríamos vincular esa información que electrónicamente recolectamos en nuestro proceso de auditoría como prueba, ¿sí?
Entonces yo les hacía una pregunta a ustedes, oiga, ¿en algún momento les llegan a ustedes a cuestionar las acciones que ustedes adelantan, esas pruebas que llevan a esos expedientes? Seguramente sí, seguramente sí. En la parte investigativa, por ejemplo, en policía judicial, uno tiene los abogados defensores. A esta altura ya en una investigación a usted le dicen, oiga, Laboratorio de Informática Forense X, entrégueme una copia de la información que usted recolectó durante la diligencia de allanamiento o con la que usted está inculpando a mi defendido. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle una copia de la información y entregársela, ¿ya? Porque ellos tienen derecho a la defensa, ellos tienen derecho a controvertirnos, ¿sí? Que es lo que no pasa en los procesos administrativos. Usted va y recolecta su prueba y de alguna forma usted dice, esto fue lo que encontré y eso es verdad de Dios y ya, de ahí, pare de contar, ¿sí? La verdad absoluta ya. Entonces, ¿cómo creen? Pues básicamente que podemos vincular esa evidencia digital como prueba. Entonces, en ese orden de ideas lo que hay que tener en cuenta es que las entidades deben crear un procedimiento, ¿sí? que enmarque las acciones que se adelantan al momento de recolectar información electrónica. Es decir, que aquí el compañero tenga establecido que cada vez que van a un proceso de auditoría van a obtener un archivo de imagen forense, ¿sí? Que ya eso sea general para toda la entidad. No que aquí el compañero lo haga de una forma y que el otro compañero lo haga como a él le parece. Cuando yo trabajaba hace muchos años en una entidad, hace muchísimos años, casi que en el año 2004, no era cuando nosotros íbamos a las diligencias de allanamiento, no era importante la evidencia digital. Tanto así que hay veces algunos se sentaban en los equipos de cómputo que habían y empezaban a trabajar ahí y a hacer actas y a hacer informes, ¿sí? Hoy en día, que usted vaya a una diligencia de allanamiento y usted no se lleve un computador, ¿sí? Eso es gravísimo. O que usted se siente a trabajar en un equipo de cómputo, eso es lo peor que puede pasar. Hoy en día, el delito más simple está relacionado con algún dispositivo de almacenamiento digital, por lo menos hay un teléfono celular, ¿sí? Que le puede ayudar a la investigación, como mínimo. Entonces, ya juega un papel muy importante en todos los aspectos. Bueno, entonces yo les decía que lo más importante es documentar todo lo que hacemos. En los procesos judiciales, a usted lo están llamando como testigo de un juicio. Por ahí, yo hace aproximadamente casi 3 años salí de trabajar de la Dirección de Investigación Criminal, ¿sí? Y aún me llaman como testigo de los casos, de algunos informes que rendí del Laboratorio de Informática Forense. Entonces, si nosotros no tuviéramos un procedimiento documentado, si en los informes no relacionáramos todo, seguramente a mí cuando me pasan realmente a mí cuando me dicen, oiga, tiene que ir como testigo a un caso X, yo no me acuerdo de nada. Yo lo que hago es, oiga, fiscal, présteme el informe, y yo lo leo, y yo, bueno, listo, aquí en este caso pasó esto, esto y esto y esto. Entonces lo más importante es que todo lo que se haga se documente, y creo que ese es pues el éxito y dentro de los estándares que se han establecido para la recolección e identificación de evidencia digital, uno de ellos es eso, documentar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque realmente pues nuestra memoria en algún momento falla, ¿sí? Así uno quisiera acordarse de todo, definitivamente es muy difícil, y más cuando usted tiene casos y analiza información, lleva expedientes, hace auditorías, etcétera. Bueno, señora. Con respecto a lo que dijo anteriormente, o sea que no es adecuado o es inadecuado cuando uno va a hacer una auditoría pedir prestado un computador para hacer los documentos como el acta o algo. Para mí sí. 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 Después decir que se manipuló información de... Sí. O sea, yo realmente prefiero, cuando yo voy a una visita de auditoría, llevar mis equipos, llevar mis memorias USB, tal vez imprimir. El solo hecho que yo conecte una memoria USB a un computador, se genera un registro, ¿ya? Entonces, seguramente si yo quisiera verificar eso, pero por lo menos yo ¿por qué no hago actas
los equipos del contribuyente. Miren que yo en los últimos años he hecho diligencias de registro y dentro de los equipos de los contribuyentes me he encontrado las actas, me he encontrado los informes, ¿sí? Entonces a mí realmente no me parece que esa información debería estar ahí, pues a no ser que el contribuyente la guarde ahí, ¿sí? Pero yo realmente no me siento a trabajar en los equipos del contribuyente, no lo hago. Y me ha pasado que hay veces la gente llega ahí a hacer sus visitas de auditoría, se sienta en los equipos y después me dice, oiga, Yair, haga la imagen a este equipo, digamos esta información. Yo les digo, no, ya no. Pero eso es un cambio de mentalidad que se va teniendo cuando usted empieza a hablar de evidencia digital y cuando se va dando cuenta de la importancia que tiene esto dentro de las investigaciones, de la relevancia que toma, o sea, usted poder obtener la prueba de ahí y garantizar que esa información no sea modificada. Ahora, los sistemas de información tienen una connotación totalmente diferente a las evidencias convencionales, como lo que pasa en una investigación normal, documentos, facturas, tienen una connotación totalmente diferente que yo se les voy a mostrar y se van a dar cuenta tal vez por qué uno tiene tantos cuidados con esta información. Bueno, hay una asociación de policías del Reino Unido que generó 4 principios para la recolección e identificación de evidencia digital y se los traigo acá. ¿Por qué? Porque a partir de esos 4 principios se han generado muchísimos documentos frente a ese tema y aparte de eso se creó un estándar que es el 27037 UNISO, ¿sí? Que es básicamente la guía para la recolección e identificación de evidencia digital. O sea, esto ya mundialmente está estandarizado y se establecen unos parámetros. A partir de ahí, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue construir nuestros propios lineamientos y nuestros propios procedimientos, nuestro documento, para que al momento de recolectar evidencia digital, pues estuviéramos focalizados sobre esos elementos. El primer principio dice que ninguna acción que adelante quien recolecta la información debe alterar o modificar los sistemas de información, ¿sí? Entonces, en el siguiente principio ustedes se van a dar cuenta que esto como que se contradice. ¿Por qué? Porque anteriormente los sistemas de información generalmente usted estaba acostumbrado a encontrarse un equipo de cómputo con su disco duro tal vez, con su unidad de disquete, que no estuvieran conectados a la red, y pues no pasaba absolutamente nada. Usted saca esa información y ya, ¿qué hay ahora? Hay servicios en la nube, ¿sí? Hay aplicaciones para cifrar los dispositivos de almacenamiento digital, entonces usted fácilmente coge una memoria USB, le coloca BitLocker, que es una herramienta de Windows, o utiliza algo que se llama TrueCrypt, que son programas que me permiten cifrar los dispositivos de almacenamiento digital. Si yo llego y le hago una imagen o copio la información de una memoria USB que está cifrada, cuando yo llego al laboratorio a abrir esa información, adivinen qué pasa. ¿Cómo? Me pide clave para abrir esa información, ¿sí? Entonces hay que adoptar ciertos procedimientos para ver si en el lugar de la diligencia yo puedo obtener la información, ¿sí?, sin que esté cifrada, o por lo menos tratar de obtener las contraseñas para acceder a esos dispositivos. Si yo no obtengo esa información antes, pues voy a tener problemas al momento de analizar esa información. Yo no les voy a decir que es imposible acceder a esos dispositivos de almacenamiento, es posible acceder, ¿sí? Hay ya varios mecanismos y soluciones que me permiten tratar de romper esas contraseñas y tratar de acceder a eso. Pero eso me va a llevar más tiempo. Así como yo me puedo llevar 15 minutos o 10 minutos identificando una contraseña, me puedo llevar 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de la cantidad de caracteres que el usuario le haya colocado a esa contraseña, ¿sí? Porque por eso es que a ustedes recuerden que cuando hay veces le dicen a uno, cree su contraseña, y entonces su contraseña debe tener ¿qué? Mínimo 8 caracteres, que debe tener ¿qué? Letras, mayúsculas, minúsculas, ¿sí?, números. Entonces, dependiendo de la fortaleza de esa contraseña, pues yo me voy a llevar más tiempo no abriendo esa información. Ahora lo que les decía,
Yo cuando voy a una diligencia de registro, tal vez alguien trabaja acá en sistemas o tiene indicios de algo, bueno, no sé si se han dado cuenta que hay veces le colocan unos recursos compartidos en red donde básicamente le colocan una carpeta, pero esa carpeta realmente no está en ese computador, sino está en otro equipo de cómputo, en un servidor X, ¿sí? Entonces yo, ¿cómo voy a hacer para traerme esa información? ¿Sí? Si yo le hago la imagen solamente a ese equipo, pues solamente voy a obtener la información que hay en ese disco duro, pero esa otra información queda por allá volando. Los discos virtuales, Skype Drive, Google Drive, ¿sí? Entonces, si yo tengo la posibilidad de que al momento que esté en la diligencia puedo sacar esa información, la saco. Entonces hay que buscar esos mecanismos. Y el siguiente principio dice, oiga, si por alguna razón usted tiene que acceder a la evidencia digital, ¿sí? Si tiene que hacer alguna modificación, pues usted tiene que justificar por qué hace ese procedimiento. Y quien lo haga debe estar capacitado para eso, debe saber qué es lo que está pasando en el sistema de información. Yo les decía, cuando usted conecta una memoria USB, se genera un log en el registro de Windows donde dice, se conecta una memoria USB con número serial tal. Si usted ejecuta un programa, va a aparecer un proceso con el nombre del programa que está ejecutando. Entonces, usted tiene claro qué es lo que está pasando en el sistema de información. Pero si usted no sabe qué es lo que va a pasar, pues deje ahí quietico y no se meta porque pues seguramente va a tener inconvenientes. Y la tercera, yo les hablé de 4, les voy a colocar las más importantes. La tercera es que todo lo que se haga se tiene que documentar, que se tiene que dejar registro, que se deje generar un log. Las aplicaciones para adquisición de archivos de imágenes forenses, por ejemplo, hay una que a mí me gusta muchísimo que se llama FTK Imager. Esa aplicación, cuando usted inicia el proceso de adquisición, le genera un log. Le coloca la información del caso, a qué horas inició el proceso, a qué horas finalizó, cuántos archivos de imágenes se generaron, le saca la suma de verificación, el hash, el MD5, que ya vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Entonces, él está registrando todo lo que va haciendo. Y ahí que empezamos a hacer, a garantizar algo que se llama cadena de custodia. ¿Sí? Estamos garantizando que esa información la obtenemos desde un lugar específico, desde una empresa puntual, que le pertenece a un empleado de esa empresa, ¿sí? Que hace parte del inventario también, que estaba en la oficina de contabilidad, en la oficina de costos, inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos registros es lo que me ayudan a garantizar esa información. Alguna vez en una investigación que hice, me dijeron, es que usted no utilizó los formatos de la entidad para, el contribuyente me decía, es que usted no utilizó los formatos de la entidad para garantizar la cadena de custodia. Entonces yo, bueno, listo, puede que tenga razón. Es que usted no está garantizándonos la cadena de custodia porque no hay... Entonces yo les decía, yo en el acta dejé muy claro, se obtienen archivos de imágenes forenses, se deja el log de creación de los archivos de imágenes forenses y ahí va toda la información. Entonces la gente también está acostumbrada a verlo todo en papel y físico. ¿Sí? Pero el programa también me ayuda a eso, a garantizar la integridad de la información y la originalidad. Y lo que les decía, el tercero se deben registrar y hay otra pues básicamente que es que quien está a cargo de coordinar la diligencia, independientemente de la que sea, pues tiene que garantizar, los mismos funcionarios tienen que garantizar que esos principios se cumplan. Yo siempre les digo a los auditores, yo les cuento esto para que ustedes después me exijan y me digan en una diligencia de registro, oiga Yair, ya se llevó esta información, oiga Yair, ya se llevó la información de correos electrónicos, oiga, están los formatos de cadena de custodia, oiga, están los formatos de recolección de los dispositivos de almacenamiento digital, ¿sí? Entonces ya los mismos auditores están también pendientes que esos documentos son parte integral de las actas que nosotros levantamos, ¿listo? Bueno, hay algo muy importante que es el tema de cadena de custodia. Básicamente la cadena de custodia lo que busca es garantizar que desde el momento en que se recolecta un elemento material probatorio, una evidencia física, una prueba, como a bien lo quieran llamar, se garantice su originalidad, su integridad, hasta su disposición final, ¿sí? Eso es lo que básicamente quiere la cadena de custodia. Para garantizar la cadena de custodia, la Fiscalía General de la Nación ha establecido unos lineamientos, ha generado unos formatos. Nosotros como funcionarios públicos estamos
obligación de llevar un registro de cadena de custodia. No quiere decir esto que tenemos que llevar los mismos formatos que lleva la Fiscalía General de la Nación, no, a eso no se refiere tampoco, pero sí llevar un control y una trazabilidad en un momento determinado para saber dónde ha estado la prueba. Oiga, que esta prueba fue vinculada a este expediente, que fue recolectada durante una visita de auditoría, no que aparezcan las pruebas ahí en el expediente por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que se lleve un control de quién ha tenido contacto con esa prueba, dónde se ha almacenado, etc. Entonces, en cadena de custodia hay que garantizar unos principios que son el de la identidad de la prueba, ¿sí? Determinar cuál es el elemento material probatorio que se está recolectando. En nuestro caso pues son discos duros, dispositivos de almacenamiento digital, archivos de imágenes. Yo le llamo archivo de imagen a la copia que obtenemos de un disco duro, para aclarar eso. No, de pronto hay una confusión ahí con las fotografías. Garantizar la integridad de ese elemento material probatorio, ¿sí? Que al momento que yo haga la recolección de ese elemento, pues yo no esté alterando o lo esté modificando o lo esté dañando. Preservar correctamente ese elemento, es decir, oiga, ¿cómo transporto yo ese elemento? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo aseguro? Es decir, por ejemplo, si es un disco duro, si es un equipo de cómputo, ¿cómo lo debe embalar? En el caso de discos duros se utilizan unas bolsas antiestáticas, se utilizan bolsas antiestáticas abullonadas, ¿sí? Que permiten, que no es lo ideal que se le caiga a uno nunca un disco duro, porque un disco duro pasan dos cosas, o sigue funcionando o se muere por completo el disco duro, ¿sí? Apenas un medio golpecito, o sea, esos discos son bien sensibles. Entonces lo ideal es garantizar que no se vayan a afectar en ningún momento. La seguridad, dónde van a estar nuestras evidencias. Entonces, alguna vez estuve en una charla y nos decían, oiga, antes las bodegas de evidencias eran los escritorios de los investigadores. Entonces, generalmente en el país la Fiscalía General de la Nación tiene unas bodegas dispuestas, tiene a disposición unas bodegas para el almacenamiento de todas las evidencias. No sé cómo lo hacen ustedes, si son sus puestos de trabajo, si tienen un lugar específico, si son unos archivadores. Yo por ahí veo caras como que, bueno, venga a ver qué pasa por acá. Cualquier parecido con la realidad, pues ustedes más que nadie lo saben, ¿sí? La continuidad y el registro. Entonces lo más importante, la continuidad, es saber quién ha tenido contacto con ese elemento material probatorio. Tal vez con los documentos, tal vez dependiendo del análisis que se les esté haciendo, pues no hay tanto problema. Pero por ejemplo con un disco duro, entonces generalmente hay que establecer quién lo recolectó, quién lo analizó, quién lo revisó en el laboratorio, ¿sí? A quién se le entregó posteriormente el informe, si ese disco duro salieron archivos que son aportados como pruebas, a quién se les entregó, ¿sí? Llevar una continuidad y llevar un registro de quienes tienen contacto con esa evidencia digital. Esos son los principios que se tienen que garantizar en general con cualquier elemento material probatorio o con una prueba. Lo que yo quiero hacer es que cuando yo les empiezo a hablar del proceso de identificación y de recolección de evidencia digital, ustedes tengan claro que eso es lo que estamos garantizando cadena de custodia, estamos garantizando integridad de la información, estamos garantizando autenticidad, porque cuando yo empecé a trabajar en este tema, específicamente en la DIAN, me decían, oiga Yair, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo garantizamos que esa información que estamos recolectando la podemos vincular como prueba? Yo les decía, pues, estamos llevando un procedimiento estandarizado, un procedimiento universal, estamos siguiendo protocolos de cadena de custodia, estamos documentando todo lo que hacemos, ¿sí? Y lo podemos vincular como prueba, porque se les parecía extraño que sacáramos información de una base de datos, que sacáramos información de un computador y que yo con eso les dijera, mire, ahora el contribuyente ya no tiene que pagar 50, sino tiene que pagar 150 millones de pesos. Entonces, uy, ¿cómo así? Entonces, ese tal vez es uno de los primeros de los aspectos que hay que tener en cuenta. El otro tema es que al momento de iniciar con un proceso de auditoría, yo creo que esto es de forma muy general, ¿sí? Ustedes tienen que focalizar su proceso de auditoría,
Ustedes me imagino que generan un perfil del contribuyente al que van a investigar por un programa determinado. Bueno, ustedes hacen una clasificación. La idea de obtener un perfil es conocer el contribuyente, conocer cuál es su actividad económica, conocer sus sistemas de información, conocer sus puntos, ¿sí? Cuántos puntos tiene. Hay algo que es muy importante antes de ir a donde un contribuyente, y es saber realmente cómo están sus sistemas de información. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen sus servidores físicamente en el lugar de su empresa. Hay otros que tienen los servidores en otra sede. Hay otros que tienen un servicio de hosting. Hay otros que, por ejemplo, los supermercados tienen algo que es muy particular, y por la cantidad de transacciones, en algunos casos, tienen un servidor en cada punto, ¿sí? Y posteriormente centralizan la información. Entonces, si yo quisiera obtener los datos reales de ventas de un supermercado, pues tendría que irme punto por punto a obtener la información, ¿sí? Porque yo le tengo desconfianza, y ya lo he identificado, que cuando el proceso no es automatizado, cuando la información no se me va de una a la contabilidad, que lo que hay en ventas va de una a contabilidad, yo digo, aquí pasa algo, ¿sí? Porque generalmente ahí es donde tenemos el hueco de seguridad, digámoslo así, ¿sí? Entonces, puede que en los sistemas de facturación hayan registrados, no sé, 1.000 millones de pesos, pero en el sistema contable apenas se llevan 400. Ese sería un ejemplo puntual de lo que podría pasar, porque hay el chance de hacer alguna modificación. Ahora es claro, es muy claro, que sus contribuyentes, el dueño del negocio, siempre va a querer saber cuánto vende. Siempre. ¿Cuáles son sus ingresos reales? ¿Sí? A él no le interesa que lo roben. ¿Sí? A él no le interesa eso. Él en alguna parte debe tener su realidad económica. Entonces ahí empieza uno. Lo que hay en las bases de datos, lo que hay en su sistema de facturación, o lo que hay en otros archivos, ¿sí? Lo que son las hojas de Excel, las hojas de cálculo. Lo que hay que no encontramos, ¿sí? Eso es. Ya ustedes después de eso determinan si es, no sé si será parecido, determinan si hacen una visita tal vez para conocer también al contribuyente, como confirmar esos datos que se tienen, y posteriormente se determina qué acción de control se adelanta, las facultades que ustedes tienen, y finalmente viene la recolección de pruebas, tanto electrónicas como físicas, ¿sí? Entonces, de alguna forma, no hay que desconocer que si bien es cierto, nos estamos llevando muchísima información de los sistemas de cómputo, pues físicamente en algunos casos también hay que llevarlos, hay que hacer esa validación. Si yo sé que me estoy llevando la información en las imágenes que recolecto, y esa información, que la información física está ahí, pues tal vez tampoco sea necesario que me la lleve. Entonces uno hace como esa validación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí? Sí, señor. ¿Esa recolección de esos elementos también tienen que ser llevados ante el control de impuestos de garantía? Depende del proceso que se esté llevando. En un proceso administrativo, no. En un proceso tributario, no. Pues porque nuestro proceso está hecho de esa manera, ¿sí? En un proceso penal, sí. En un proceso penal, por ejemplo, en un allanamiento, después de que uno acaba una diligencia de allanamiento, lo primero que usted hace es irse para el juez de control de garantías y legalizar el procedimiento, nosotros lo llamamos así, y ponerle a disposición, oiga, mire, dentro de esta diligencia de allanamiento, yo me encontré estos elementos materiales probatorios. Entonces, es totalmente diferente el procedimiento, ¿sí? Con la implementación de las NIF, esa recolección de información informática se complica, El procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? pero en este momento podría ser cuando uno va a recoger las pruebas, ahí O sea, mira, el procedimiento de recolección de información va a ser el mismo. Lo que cambia es, por ejemplo, creo que en las NIF ya no se tienen en cuenta las cuentas PUC, ¿sí? Que es lo que hemos hablado con algunos auditores de allá. Entonces, por ejemplo,
los auditores siempre me dicen, oiga, sáqueme un reporte de la cuenta 40 y no sé qué, la cuenta 40 y sí sé cuánto, de costos, inventarios. Bueno, ustedes son contadores, yo soy ingeniero de sistemas, entonces he aprendido algo de contabilidad ahí estando, ¿sí? Entonces lo que va a cambiar es eso, ¿a dónde vamos a ir a buscar la información? Yo siempre hago algo cuando voy a una diligencia, no sé. Algunos me dicen, no, Jair, que tiene que llegar a recoger la información ya, que nos van a modificar, nos van a cambiar. Sí, tal vez. Pero yo siempre lo que hago es tratar de conocer el negocio. Bueno, ¿usted qué sistema contable tiene? ¿Qué sistema de facturación? ¿Cómo se factura acá? ¿Cómo se basa información? ¿Se hace alguna interfase? ¿Cuáles son las aplicaciones que utilizan? ¿Sí? ¿Cuáles son estas cuentas? ¿Qué tiene esta información? ¿Qué tiene esta cuenta puntualmente? ¿Qué dinero llevan ahí? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues uno ya va haciendo esa auditoría. Creo que ya hicimos una auditoría donde nos decían, mire, por NIF aquí tengo que llevar estos valores y por la contabilidad normal tengo que llevar estos valores. Entonces, casi que el proceso de recolección de información no cambia, es como yo voy a analizar esa información. Es básicamente eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, señor. ¿Qué tipo de procedimiento debe utilizar uno como auditor? A fin de que posteriormente no se diga que fue adulterada la información del auditor. O sea, hay un sistema específico que haga que uno vaya tranquilo y no vaya posteriormente a decirle al propietario de la información o el dueño de la información, oye, usted me modificó, usted me adulteró la información. Bueno, mire que todo está enlazado, ¿no? Desde el momento que se inicia la diligencia, desde el mismo momento en que se expide la resolución para adelantar la diligencia, como ustedes lo llamen, su visita a auditoría, ¿sí? Cuando yo llego a la diligencia, cuando yo notifico, cuando yo comienzo a documentar desde dónde estoy obteniendo la información, los responsables de los equipos, ¿sí? Todo eso le aporta. Básicamente, pues el software especial que yo le diga, no, yo tengo un software que me va a garantizar, no, es el procedimiento que hacemos, como esté documentado ese procedimiento. Ahora, ¿qué pasa? Los programas que utilizamos para hacer ese proceso de adquisición y copiado de información me garantizan eso que usted me está diciendo. Él me hace un archivo de imagen forense y me lo autentica, le coloca nosotros le llamamos hash, suma de verificación, algunos dicen la huella digital, pero yo no lo llevo, no me gusta relacionarlo con este término porque la huella digital es específicamente, está relacionado con las falanges, bueno, la huella que se genera, ¿sí? Con una impresión dactilar. Pero es casi que realmente eso, porque a usted en Colombia uno de los medios de identificación es el sistema de identificación de cada dactilar, ¿sí? Es mínima la probabilidad que existan, creo que los casos se presentan cuando son gemelos, pero eso es muy relativo, que tengan las mismas huellas. Es muy reducida la probabilidad que existan dos personas con las mismas huellas, no lo hay, ¿sí? Pasa exactamente con estos sistemas o estos programas que utilizamos para hacer las imágenes forenses. Me generan una suma de verificación, una secuencia numérica, que lo que hacen es garantizar que esa información que yo me estoy llevando es la que voy a analizar, ¿sí? Y a partir de esa información es que voy a obtener los informes. Entonces, pues ahorita lo vamos a ver. Si quieren les hago un ejemplo con un programa que pasa cuando yo tomo un archivo, pasa si lo modifico, y así le coloque un punto, una coma, vuelva y se lo quite, la suma de verificación automáticamente cambia. Entonces eso me garantiza. Ahora nosotros lo que hacemos es que ya les entregamos los archivos a los auditores, los auditores trabajan sobre esos archivos, pero yo realmente tengo la evidencia original. Y si alguien quisiera cuestionarnos, pues sencillamente le decimos, base la evidencia original. ¿Quiere una copia? Ahí están los archivos. Y eso fue lo que yo obtuve. Entonces, ahora para que después de que yo haga una imagen y le incluya archivos o algo, pues no es imposible. No va a decir, ay, no, eso no se puede hacer. Pero es muy complicado de hacerlo, lo tiene que hacer una persona que sepa muchísimo. Y es que hay muchos logs en un sistema operativo para que usted pueda hacer ese tipo de modificaciones. Por ejemplo, Windows tiene muchísimos logs.
donde uno podría saber si un archivo fue eliminado o no, si fue puesto ahí en determinado momento. Entonces tendría que ser algo muy... Es un error que desafortunadamente es frecuente, y es que los compañeros reciben los archivos, no tienen la precaución de guardar el original, ¿cierto? Sí. Y los manipulan, se vuelven hojas de trabajo, y uno después llega al corriente y dice, espera, justo, pero ese no fue el archivo Que yo le entregué. Bueno. Y es totalmente cierto. Pero entonces ahí sí ya es una cuestión... Es una cosa de que debemos aprender que se guardan los originales. Pero mire que ahí es donde yo les digo que uno tiene que establecer una metodología y un procedimiento. Entonces ustedes deberían establecer un procedimiento donde cada vez que ustedes reciben un archivo X, ustedes crean una copia, lo almacenan en alguna parte, ¿sí? Y trabajan sobre la copia para que el archivo original... Ahora, esto es cuestionable. Algunos me dicen, algunos auditores me dicen, Jair, pues a mí no me parece que nosotros tengamos que hacerle una imagen cada vez que a mí me entregan un archivo. Eso que usted me dice, que el contribuyente después me dice, ese archivo yo no fue el que yo le entregué. Entonces yo generalmente, a mí sí me gusta, cada vez que a mí un contribuyente me entrega un archivo, hacerle su imagen, hacerle su hash, su suma de verificación, para que él después no me diga, ese archivo no fue el que yo le entregué. Entonces yo estoy seguro y cuando hago el acta, pues registro ese hash y ya, estoy seguro. O sea, tengo la completa certeza que esa es la información que me estoy llevando, que él me está entregando y que no se ha modificado para nada, ¿sí? Pero lo importante es hacer una imagen. Generalmente una imagen se crea un contenedor y ahí van los archivos metidos, ¿sí? Y pues yo estoy tranquilo porque tengo la evidencia original asegurada y no va a pasar nada. Pero eso sí ya es como una metodología que ustedes desarrollen para eso. Bueno, ahora sí. Entonces, básicamente para el procesamiento de evidencia digital hay 4 fases, ¿sí? Señora. Sí, señora. Nosotros hacemos ofertas después de la visita, a veces hay que obtener mucha información y ya no vamos a la visita, sino nos comunicamos vía. Sí. A veces nos envían también archivos, nos envían información. Ese tipo de información, ¿cómo o sea, es válido la verificación a través de Sí. ¿Cómo se asegura lo que tú decías antes de esa información también de ese original? ¿Cómo hacemos para que ese sea el original y manejar el otro? O sea, guardamos una imagen, ¿cómo hacemos? Igual, mire que ustedes, ahí es cuando les digo que hay que establecer como una metodología para eso que ustedes hacen. Si él me envía archivos y yo quiero tener la seguridad de que esos archivos con los que estoy trabajando pues son los que me envío, bueno, en un correo sería muy sencillo porque yo le hago backup a mi correo y guardo los correos ahí. O lo otro que yo podría hacer es bajar el correo o bajar el archivo y ese archivo autenticarlo y hacer un informe, un acta diciendo, mire, en fecha tal se envió el archivo denominado costos y el cual fue autenticado con sumas de verificación, ¿sí? Entonces ustedes pueden vincular esos documentos. Ahora el otro tema es que el contribuyente les está entregando esa información. Entonces hay unos soportes. Entonces tal vez no tendríamos que de alguna forma, lo va a decir así, como complicarnos tanto en ese caso, ¿sí? De cómo lo vinculamos porque hay un correo, hay unos soportes, se puede imprimir, ¿sí? Lo importante es tener los antecedentes de esa información, que el día que queramos verificar, ahí está, mire, ¿sí? Y ese fue el archivo que efectivamente el contribuyente me envió. Es eso. Es que de alguna forma, eso que yo les decía, esa continuidad, esa trazabilidad, ese registro, tengamos esas cosas claras. Bueno. Hay 4 fases, yo les decía, para el procesamiento de evidencia digital. Entonces, el primero de ellos es la identificación, pues tiene como finalidad establecer cuáles son los elementos o las potenciales fuentes de evidencia digital. Computadores, discos duros, memorias USB, teléfonos celulares, que es un tema un poquito sensible en nuestros procesos de auditoría. A diferencia de lo que pasa en policía judicial, que un juez dice recolecte todos los dispositivos de almacenamiento digital y yo llego y me llevo tablets, celulares y pues no me pueden decir nada. En una auditoría sí sería un poquito complicado llegar y yo a una empresa y decirle présteme su teléfono celular que le voy a hacer un backup. Y ustedes saben lo importante que hoy en día es un teléfono celular. ¿Por qué? Porque están los correos electrónicos, están los chats, están las conversaciones de WhatsApp, están las conversaciones de Skype, está la vida de las personas, las fotos, y hay algunas fotos que son un poquito sensibles, acabarían muchos matrimonios, etcétera, ¿sí?
Entonces, es un tema un poco delicado. En esta fase lo que hacemos es eso, describir los elementos, números de series, marca, color, ya les voy a detallar un poco más. Viene la fase de preservación, ¿cómo voy a recolectar yo esa evidencia digital? ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento para recolectarlo? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Sí? Viene posteriormente el análisis y finalmente la presentación de los informes. En el análisis, pues dependiendo del caso que esté haciendo, pues me voy a enfocar a sacar y obtener información. Oiga, es necesario que analice los archivos del sistema operativo, es necesario que analice los archivos de las aplicaciones. Sí, señora. Sí, señora. En la DIAN, en la policía, en la fiscalía, en la contraloría. Señora. Sí. Y ahorita también o sea, adquirir esa información pues para ustedes es fácil, ya mirando el chip del ámbito contable pues ya se ha tenido que como que apropiar de algunos términos. Nosotros estamos en ese sentido contrario. Digamos que en lo que se haría de ahora en adelante sería que un ingeniero de sistemas fuera y sacara la información, la trajera y los auditores analizaran esa información. Es que ahí es donde... Bueno, mira, yo les voy a decir algo también. Puede que sea ingeniero de sistemas, el que ustedes lleven, y que sea muy buen ingeniero de sistemas, que sea un duro en base de datos, que sea un experto en redes, en programación, etc. ¿Sí? Pero él no tiene idea de cómo llevarse esta información. ¿Sí? O él dice, no, pues copiémosla. ¿Sí? Y puede que se lleve la información que necesitamos para nuestra auditoría. Pero lo que... Bueno, ustedes están dando un paso, lo voy a decir así, están dando un paso porque se están permitiendo la posibilidad de conocer este tema y no estar alejados como, no estar rezagados en el proceso de auditoría. Yo les decía que algunas de las aplicaciones que tenía esto, o sea, esto lo utilizan ya las firmas de auditoría, ¿sí? O sea, esto no es un tema, yo cuando llegué a la DIAN les decía, venga, esto no es una ciencia oculta, esto ya es un tema abierto, ¿ya? Entonces, lo que hay que pensar es cómo empezamos a vincular ingenieros de sistemas a nuestro proceso de auditoría. Ingenieros de sistemas que hagan específicamente estas actividades y empecemos a formarlos, ¿sí? Yo digo que es más fácil formar un contador en esto, porque ¿sí? En el tema de recolección de evidencia digital, que coger a un ingeniero de sistemas y formarlo para que haga auditoría, ¿sí? No es imposible. Yo, por ejemplo, en mi laboratorio tengo ingenieros de sistemas que son auditores, pero entonces tienen ese plus, que aparte de que son ingenieros de sistemas, pues son auditores. Para mí es perfecto. En cambio, tengo ingenieros de sistemas que siempre han estado en el tema de tecnología, y entonces yo le digo, venga, necesito que me audite este caso y no porque ellos están metidos solamente en la parte técnica, en el tema de administración, ¿sí? Entonces les cuesta un poquito más. Mientras que usted ya tiene la experiencia en la auditoría, que es realmente lo que le interesa, usted ya sabe qué quiere buscar. Cuando yo le coloco a usted los archivos, usted me dice, yo voy a buscar los archivos de Excel, a mí me interesan los inventarios, me interesan los costos, me interesan los balances, vamos a mirar frente a las declaraciones, no sé, inventarios, bueno, ingresos, ustedes tienen más conocimiento de esos temas, de lo que ustedes saben lo que realmente están buscando, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar en este tema, lo que tú dices, pues yo ahorita ya de alguna forma sé algunas cosas, pero mi experiencia realmente en computación forense estaba en investigaciones en policía judicial, entonces yo, terrorismo, narcotráfico, pornografía infantil, fraude, ¿sí? Pero realmente es información. Lo que ha cambiado acá es que yo digo, bueno, para el tema de auditoría necesito más saber de bases de datos, saber de cómo obtener información, cómo sacarla, cuáles son las tablas que necesito, cómo funcionan los sistemas contables, los sistemas de facturación. Entonces, lo que hace es cambiar un poquito el enfoque, pero realmente es lo mismo, ¿sí? Y he tenido que aprender de auditoría, porque él es el contador. Necesito la cuenta, no sé qué, yo la cuenta, no sé. Bueno, venga, a ver. Ahora me dicen, sáqueme esto. Yo, listo, venga. Pero si es que también, pues ustedes desde su entidad se vayan apropiando del tema. Es una herramienta, yo siempre hago esta aclaración. Esto no es lo que nos va a solucionar el problema de evasión, ¿sí? No lo va a solucionar, pero sí es una herramienta que nos ayuda.
obtener la información directamente de las tablas de las bases de datos y saber cuáles son las bases de datos, pues eso es una ayuda importante. Yo no me tengo que poner a transcribir o no me tengo que... Hay veces los contribuyentes le pasan a uno el archivo en PDF. Oiga, páseme las ventas de tal año y se lo pasan a uno en PDF. Yo les digo, venga, no sea malito, genéreme un archivo Excel, genéreme un archivo plano. Pero si yo ni siquiera sé eso, entonces, ¿sí? A mí hay un auditor que él me llama y él va y se reúne primero. ¿Qué es un qué? ¿Un qué? ¿Un loc? Ah, bueno, es un archivo plano que tiene los registros, es un archivo TXT, básicamente. Y lo que pasa es que con un archivo TXT yo lo puedo montar en Excel, en una base de datos. ¿Y qué es un archivo TXT? Ahorita les muestro qué es un archivo TXT. Entonces, es básica, pero miren que, por ejemplo, son cosas que uno empieza a mirar. Desafortunadamente, lo que usted nos está planteando son cosas que asume la administración, ¿sí? Sí. Que uno sabe muchas cosas y no necesariamente No, eso no es cierto. no, eso no es cierto. Entonces ahí es donde está de alguna manera también la falencia. Uno puede tener la voluntad, puede tener parte del conocimiento, pero tiene unos vacíos que hay por Sí, ahí ya es como, o sea, para tener un proyecto de estos, o sea, tiene que haber alguien que lo lidere, ¿sí? Seguramente sus jefes desde sus áreas de auditoría, de fiscalización, bueno, como ven, tiene que haber alguien que lo lidere, ¿sí? Porque por ejemplo, el primer problema que uno se encuentra bien en cuál es cuando llega a una organización, la que sea, a montar un proyecto de estos. ¿Cuál creen ustedes quién es el primero que le coloca problema? Desde sus áreas, los de tecnología son los primeros que le colocan problema. Porque ellos, es un chicharrón más, porque ellos, yo quiero administrar esa plataforma, administrelo usted para qué necesita eso. Entonces, ese es el primer problema que ustedes encuentran. Es uno de los, no debería ser así, pero hay algunas entidades que esa es la primera piedra en el camino. ¿Sí? Entonces tiene que haber alguien de la alta dirección que en el proyecto y es una necesidad. ¿Sí? Yo trabajé casi que 2 años solo en este proyecto. ¿Sí? Y cuando empezamos a hacer unos casos ellos empezaron a ver, oigan, sí, esto como que funciona. Ahora yo tampoco les voy a decir, no, esto es, todos le vamos a dar, ¿no? Pero hay unos casos que se han sacado buenísimos, ¿sí? En auditorías que nosotros hemos encontrado cosas interesantes, ¿sí? Y de alguna forma deja uno de ir a esas auditorías como desarmado porque llegan y le dicen, no, tengo un servidor de tantas teras y mira a ver si puede copiar la información, cómo se la lleva. Hágale, ¿sí? En cambio yo, por ejemplo, o sea, no lo digo como con, uy, no, los berracos, nada. Pero yo ya voy a una diligencia armada. Voy con todos los juguetes. Que tiene un servidor no sé qué. Venga, permítame. Tengo un sistema virtualizado. Venga, un sistema virtualizado. Tengo una base de datos en Oracle. Hágame un backup. Tengo una base de datos en SQL Server. Hágame un backup, ¿sí? Pero lo importante de alguna forma es empezar y que ustedes vayan planteando la necesidad. Oye, si me sirve, no me sirve. ¿Sí? ¿Y cuáles son las expectativas que ustedes tienen frente a tener un laboratorio, por ejemplo, de informática forense y empezar a trabajar ahí? Lo que yo les decía, o sea, los ingenieros de sistemas sí hay ingenieros que tienen una formación muy especializada, pero no todos están metidos en este tema. Entonces, eso es lo que hay que empezar a mirar. Bueno. Vamos. Sí. Mira, eso que dices es cierto, pero hay que buscar la forma. Yo tengo ese pensamiento, hay que buscar la forma de cómo sacar la información. Yo actualmente, SAP, he hecho auditoría en una empresa, y yo cuando llego y veo SAP, yo digo, hijo de pucha, eso es un monstruo tenaz, ¿sí? Entonces yo por lo menos propuse ahora que se capaciten personas en SAP, los auditores en SAP, ¿sí? Y específicamente en unos módulos puntuales, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que buscar. Por ejemplo, en software contable, lo que yo les decía, yo me encuentro SIGO, ELISA,
Apolosoft, Micros, bueno, un montón de software. ¿Y ustedes creen que yo sé manejar todo ese software? No lo sé manejar. ¿Pero qué me toca hacer? Coger los manuales de usuario, bajar los instaladores, empezar a buscar en internet cómo puedo montar esta aplicación, sobre qué base de datos está montada, cómo accedo a la base de datos. Yo, por ejemplo, hay casos, por eso les digo, en todos no tenemos éxito, pero por lo menos me gano algo que es conocimiento. Entonces, por ejemplo, voy a una base de datos y sé que siempre que vaya a recolectar esa base de datos tengo que pedirles contraseña, ¿sí? Porque le cambiaron la contraseña estándar que tiene para acceder a esa información. Entonces, si no tengo esa contraseña, puedo llorar. ¿Sí? Entonces, ya sé, por ejemplo, que cuando voy a recoger una contabilidad de Word Office, ya sé dónde generar los backups, sé que lo que está en Oracle también, lo que está en SQL. Entonces, de una, o sea, yo de entrada, pero obviamente, eso yo no lo aprendí de un día para otro, ¿no? Obviamente. Tampoco lo traía del trabajo que hacía con la policía, tampoco fue así. Sino que a medida que usted va conociendo, yo cuando empecé a trabajar en este tema les decía, la jefe mía me decía, venga Jair, metámonos a el más grande que ustedes se puedan imaginar aquí en el país. Imagínense en un establecimiento muy grande, un supermercado muy grande acá, por ejemplo. ¿Sí? Venga, nos metemos, y yo le decía, no, espera un momentico, jefe, un momentico, porque yo conozco, metámonos a los pequeños, yo los conozco, y ahí sí, cuando yo sepa, ahí sí nos metemos. Hoy día, yo le digo a mi jefe, el que quiera, ¿sí? El que quiera. Porque de alguna forma ya tenemos más experticia, más herramientas, capacidad, es eso. Obviamente, usted meterse en un gran contribuyente, o sea, eso es complicadísimo. Cuando te dicen que tienen servidores en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, cuando manejan, por ejemplo, una base de datos de 350 gigas, eso es un montón de transacciones, eso es una vaina inmensa. 350 gigas eso, en base de datos es un montón, ¿no? Sí. Entonces, pero a medida que uno va trabajando en el tema, pues va teniendo experiencia. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque si no, no alcanzamos y... Bueno, entonces yo les decía que la evidencia digital tiene unas características muy puntuales, ¿sí? A diferencia de la evidencia convencional. La evidencia digital es volátil. Entonces, cuando ustedes tienen su equipo de cómputo en funcionamiento, hay una información que corre sobre la memoria RAM y otra información que está almacenada en el disco duro, ¿sí? La información que se almacena en la memoria RAM generalmente son procesos, usuarios que están conectados, conexiones remotas, direcciones IP, ¿sí? Esa información en algún momento, depende del proceso de que yo esté haciendo, puede ser importante. En nuestro tema de auditoría, para mí no ha sido relevante, ¿sí? Pero en otras investigaciones, por ejemplo en pornografía infantil, que queremos saber a qué páginas está conectada una persona, sí, para nosotros es muy valioso. En todo lo que son en fraude financiero, entonces queremos saber a dónde se conecta esa persona, a qué direcciones IP, entonces en algún momento sería importante tener esa información. Entonces hay un principio que dice que usted primero recolecta de lo más volátil a la información que es persistente, a la que se mantiene. Cuando yo apago un equipo de cómputo, esa información que está en memoria RAM, crash, se va. Entonces generalmente uno obtiene los datos volátiles primero y posteriormente copia la información. La evidencia digital se dice que es anónima. Esto también lo plantea Jamie Cano, el doctor Jamie Cano, en un libro que se llama Computación Forense, un libro muy básico, muy general de cómputo forense, entendible para cualquier cristiano. Y dice que es anónima porque en algunos casos es muy difícil determinar quién generó esa evidencia. Hay algunas modalidades que se utilizan, por ejemplo, para navegar anónimamente y ocultar las direcciones IP y esa información. La evidencia digitalista es la característica que más me gusta, que es duplicable. Usted puede generar 10 copias y su evidencia no se va a modificar, ¿sí? Desde que usted no haga ningún cambio sobre los archivos, siempre va a obtener la misma suma de verificación, el mismo hash, y esa evidencia como tal no va a cambiar. La evidencia digital es modificable. Por su misma naturaleza, un servidor generalmente está cambiando, se están generando logs, se están generando registros. No es lo mismo hacer una imagen forense con el equipo apagado, con el equipo en funcionamiento, ¿sí?
las sumas de verificación van a cambiar. La evidencia digital es eliminable. Cualquier acción que yo haga y que no tenga conocimiento puede ocasionar que yo dañe esa información, ¿sí? Entonces, esos son como los aspectos más importantes. ¿Cuáles son los tipos de evidencia digital? Entonces, les decía yo, hay dos tipos de datos en general, son los datos volátiles, que es toda la información que se almacena en la memoria RAM de un computador. Ahí incluso podemos encontrar contraseñas. Cuando ustedes se loguean a sus cuentas de correo, esa contraseña queda almacenada ahí en la memoria RAM. Si yo le hago una copia a esa memoria RAM, obtengo esa información, la puedo recuperar y puedo ir a acceder a sus cuentas de correo. Configuración de la red, procesos de ejecución, los usuarios que están conectados. Y el siguiente tipo de evidencia digital son los datos que son más persistentes, o los datos que así se apague el computador, pues permanecen, que son los que están en el disco duro, ¿sí? Es toda esa información que está almacenada en el disco duro. Entonces, pues a pesar de que yo apague el equipo, esa información no se va a perder. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las posibles fuentes de evidencia digital? Entonces, hay muchísimas posibilidades. Servidores, discos duros, memorias USB. No les coloqué ahí los teléfonos celulares ni las tablets porque pues casi que en este proceso yo nunca me he metido con esos equipos en la parte administrativa. Los discos duros de estado sólido, que ya se convierten en un problema para nuestro proceso de cómputo forense, porque los discos de estado sólido, para mejorar su rendimiento, cada vez que se elimina un archivo, realmente lo saca del disco duro, ¿sí? Ya no se puede recuperar información que ha sido eliminada, a diferencia de lo que sucede con los discos de estado sólido, con los discos mecánicos, que son los primeros, el más grande que aparece ahí, que son los que normalmente utilizamos, que cuando se elimina un archivo lo que realmente sucede es que el sistema de archivos, no sé si alguno cuando formatea una memoria se ha dado cuenta que le dice, ¿qué la quiere formatear? ¿En FAT? ¿En NTFS? No sé si alguno ha hecho esa tarea. Entonces, ese sistema de archivo lo que hace es controlar, y cuando usted elimina un archivo, le coloca una marca y lo único que hace es ocultarlo para el usuario, pero realmente el archivo está ya en ese disco duro y uno puede recuperar esa información. Otras fuentes de evidencia digital podrían ser pues archivos de bases de datos, archivos de Excel, hojas de cálculo, correos electrónicos. Y cuando les hablo de correos electrónicos me refiero, por ejemplo, a que ustedes una empresa puede tener configurado su correo electrónico y se hace backup permanentemente en archivos PCT. ¿Sí? Esos archivos PCT se pueden abrir, se puede recuperar la información, se pueden extraer los correos, y en algunas auditorías para nosotros ha sido muy valioso, porque a los gerentes y a la gente de la alta dirección pues generalmente le dicen la realidad de lo que se vende. Entonces, pues la información tal vez no está en la base de datos, tal vez no está en los sistemas de facturación, pero está en los informes que le remiten a los directivos, ¿sí? Entonces, nos podría ayudar en algún momento. Bueno, entonces en el proceso de identificación pues, es conveniente hacer una fijación fotográfica. Entonces yo sé que algunos de ustedes me van a decir, Jair, no tenemos cámara en nuestra entidad. Entonces, hoy día hay varios mecanismos, ustedes pueden utilizar sus teléfonos celulares. La idea de esa documentación es que de alguna forma ustedes tengan como una memoria de la información que se están llevando, de los dispositivos que están recolectando. Hay veces no se recolectan, hay un protocolo, hay unos formatos establecidos donde se busca que se diligencie toda la información acerca de ese dispositivo, pero hay gente que hay veces no tiene en cuenta esos campos, o se escapa alguna cosa, o por el afán. Entonces, la fotografía nos ayuda muchísimo. Hay que establecer la marca, la capacidad del dispositivo de almacenamiento, el número serial, el color, en dónde se encontraba ese dispositivo de almacenamiento, quién es el responsable, etcétera. Y ya viene el proceso de preservación, que es el más importante y tal vez por el que me preguntaban acá, oiga, ¿cómo garantizamos que esa información que nos estamos llevando pues sea la que garanticemos que es la misma que llevamos para analizar y la que a partir de la que generamos los informes? Entonces,
para la preservación de los dispositivos de almacenamiento digital hay que establecer, por ejemplo, si es posible que el equipo de cómputo se pueda apagar, ¿sí? Si es posible apagarlo o si no lo puedo apagar, entonces tengo que utilizar una herramienta diferente para iniciar con el proceso de adquisición. Si se deben recolectar datos volátiles o los datos de la memoria RAM, lo que les decía en el tema de auditoría, pues yo la verdad no lo he hecho en el primer caso. Si existen recursos compartidos, ¿sí? Si hay algunas aplicaciones en red, si hay un servidor de archivos donde sus usuarios guarden la información, porque yo me puedo llevar el equipo, pero el equipo no tiene ningún archivo. Los archivos están en un servidor puntual. Entonces, o sea, perdí mi trabajo. Existen dispositivos cifrados, hay que verificar si hay algún tipo de cifrado. ¿Existe algún servicio en la nube? ¿Sí? Lo importante de ahí, a veces me dicen, oiga, no, es que tienen un servidor en la nube, están conectándose por un escritorio remoto. Lo importante es tratar de acceder a esa información. Yo digo que si usted llega a una empresa y hay algo de tecnología, ellos tienen que administrar esos equipos y esos servicios. Entonces ellos tienen que acceder a los servicios. Entonces si ellos pueden acceder, pues accedan y yo ahí mismo accedo también. Yo puedo ver. Hay veces a ustedes le dicen, oiga, no, es que yo por ejemplo, yo les digo, ¿en qué está llevando la contabilidad? No, yo tengo una base de datos en, no sé, en Oracle. Entonces yo, bueno, listo, tiene una base de datos en Oracle. Y me pongo a verle su escritorio y yo le veo que tiene SQL Server y le digo, venga, ¿usted por qué tiene SQL Server? No, es que en SQL Server llevo una base de datos de no sé qué. Entonces uno va haciendo esas preguntas y va determinando, bueno, ¿me sirve esta base de datos? ¿Me sirve esta? ¿Me llevo esto? Me hacen como sentir mal. No, la idea es esa. La idea es que no entiendan nada para que investiguen y ustedes digan, oiga, mire, esto existe, ¿sí? Esto existe y podemos trabajar con esto. Bueno, entonces en el momento de la preservación, pues ya seleccionamos el software más conveniente y todo depende. Depende si el computador está en funcionamiento. Siempre utilizo esa palabra, depende, ¿sí? Si el disco duro se puede retirar, adelanta un procedimiento, ¿sí? Yo puedo apagar los equipos y extraer los discos duros, se puede hacer. Si pueden apagarse los equipos o no, ¿sí? Hay veces que llegamos a algunas diligencias de registro. Yo generalmente en mis procesos de auditoría hago las imágenes con los equipos en funcionamiento para no afectar la operación, para no decir que es que me apagó el servidor, que le afecté su derecho al trabajo, que él no pudo vender, etcétera. Entonces yo hago las imágenes en vivo. Hay equipos que ya porque son muy viejos, ya son muy obsoletos, se demoran muchísimo en el proceso de adquisición. Entonces en ese momento, cuando estos programas me dicen, ese proceso se demora 6 horas, 7 horas copiando la información. Entonces cuando me dicen eso, yo de una digo, listo, tengo que sacar el disco duro y tengo que montarlo en otro equipo para poder iniciar el proceso que me lleve menos tiempo. Ahora sí es otra cosa, ya que hablo de 7 horas. Copiar la información no es un proceso de 15 minutos. ¿Sí? Si se quieren llevar toda la información. Si se quieren llevar 2 o 3 archivos, lo hacen en muy poco tiempo. Pero si se quieren llevar toda la información que hay en un disco duro, el periodo de copia puede estar entre 2 horas, 6 horas, más o menos. Ese es el rango. Cuando el disco está bien, cuando el disco está dañado, se puede llevar más tiempo. ¿Sí? En algunos casos he tenido que dejar la información copiando y volver al otro día y continuar con la diligencia de registro. Pero pues ya nosotros sabemos que eso pasa. Ya acostumbré a los auditores también a eso, porque ese es otro inconveniente que se tenía. Entonces, somos auditores de horario, ¿no? De 8 a 4, de 8 a 5. ¿Sí? Pero cuando estamos en una visita de auditoría, pues es complicado porque pues yo tengo que empezar a copiar la información. Y si me dicen, lleves este equipo, Yair, yo me lo llevo. Entonces, ahí ya depende. Bueno, hay varias herramientas. Hay un programa que, todas las herramientas de adquisición, entonces va el primer tema. Todas las herramientas de adquisición de imágenes forenses son gratuitos. ¿Sí?
son gratuitos, están disponibles, se pueden descargar. FTK Imager, Encase Imager, hay un programa que ya son muy puntualmente, pues yo sé que de pronto tal vez no conocen, hay un sistema operativo que se llama Linux. No sé si se acuerdan cuando estábamos en el colegio que nos enseñaban DOS de pronto, por comandos. Es básicamente un comando que me permite hacer la copia, hacer una imagen de un dispositivo de almacenamiento digital, es eso. Pero funciona sobre Linux. Hay algo que se llama Celebrite, que es un dispositivo para extraer toda la información de los teléfonos celulares. Hay otros, pues yo les coloco los que más utilizo. Hay otro dispositivo que se llama TD3, que es básicamente un aparato donde me permite conectar un disco duro, el disco duro que voy a copiar, y un disco duro de almacenamiento externo, y volcar toda la información en ese disco duro de almacenamiento externo. Lo hace más rápido, pues porque no sé, solamente está dedicado a eso exclusivamente. Hay otras herramientas que son los DVD o los CD Live, que básicamente es un CD que se le coloca al equipo de cómputo, y lo que hace uno es, cuando el equipo está apagado, el equipo arranca desde ese CD y arranca con un sistema operativo que tiene una herramienta que me dice, hágame la imagen forense de ese disco duro, ¿ya? Y ahí no estoy utilizando ningún equipo especializado, no estoy utilizando una estación de cómputo forense, ¿sí? Solamente estoy utilizando un CD o una memoria USB y no necesito nada más. Es muy sencillo. Pero todo depende, las utilizo depende de lo que vaya a ser. Bueno. Entonces viene el proceso de adquisición. En el proceso de adquisición nosotros lo que hacemos son archivos de imágenes, algunos los llaman archivos de imágenes forenses, las copias de la información. Entonces esos archivos de imágenes forenses hay dos tipos. Voy a empezar a correr porque se nos va a dar el tiempo. Los archivos de imágenes físicas y los archivos de imágenes lógicas. Los archivos de imágenes físicas son una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento digital. Es decir, yo tengo un disco duro, ¿sí? Y le voy a copiar desde el sector número 0 hasta el último sector del disco duro. ¿Eso qué me garantiza? Que yo me llevo la información, tanto la que está activa, como la información que está eliminada en el disco duro, ¿sí? Obviamente yo puedo recuperar información eliminada, pues dependiendo del uso que le den a un equipo de cómputo. Si estamos en el 2015 y el archivo fue creado por allá en el 2003, pues seguramente existe menor probabilidad que yo pueda recuperar un archivo, pero tal vez lo pueda hacer, ¿sí? Entonces eso depende del uso que le den al equipo. Y están las imágenes lógicas. Las imágenes lógicas básicamente son una copia de un archivo. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando hay un disco duro que tenemos varias particiones, C, D, E, F. Cuando yo copio el disco duro me llevo todas las particiones, cuando yo hago una copia física. Cuando yo hago una imagen lógica me lleva apenas una partición. Entonces, ¿eso en qué me limita? O me llevo un archivo. O por ejemplo en el caso de las bases de datos, yo lo que hago es decirle, de su sistema contable genéreme un backup de la base de datos y solamente voy a tener acceso a esa información, no voy a tener acceso a nada más. A diferencia de la primera, que me llevo absolutamente todo y puedo tener acceso a información que ha sido eliminada o que se encuentra oculta. Porque la otra es que yo llegue a hacer una auditoría, comience a revisar el equipo y yo empiezo a buscar. Pues claro, yo voy a encontrar los archivos que están activos y los archivos que no están ocultos, ¿sí? Pero si yo no sé cómo me están ocultando esa información, pues perdí, ¿sí? Ahora lo que yo les decía, ¿cómo garantizo que son los archivos que me estoy llevando? Entonces hay algo que se llama sumas de verificación, hash, y son algoritmos matemáticos que funcionan sobre el contenido del archivo. Él coge el contenido del archivo y hace un cálculo, es por allá una sumatoria, ¿sí? Y genera esta suma de verificación, esta secuencia numérica, ¿sí? Hay varios algoritmos, MD5, SH1, SH224, 256, etc. Lo que hace esto es que me garantiza que la información que me estoy llevando es la misma que estoy llevando al laboratorio, lo que les he mencionado en esta charla, desde donde se están generando los informes. Si alguien por alguna razón llega a cambiar el contenido de ese archivo, este número cambia, esto cambia, ¿sí?
Entonces no es tan fácil que alguno vaya y me modifique un archivo, no, esto cambia. Entonces, cuando fue el caso de Raúl Reyes, vino una comisión internacional a llevarse las imágenes y eso fue lo que ellos hicieron, verificar que la información que estaban analizando aquí las entidades estatales, pues fuera la misma que ellos estaban llevando a partir de esas sumas de verificación. Bueno, durante el proceso de preservación, entonces, pues hay que tener, aquí lo importante realmente, adivinen qué es, tener qué. ¿Qué creen ustedes que voy a llevar para copiar información? Guantes, bueno, quizás. Buenos equipos, pero lo más importante realmente es tener, ¿qué? Discos duros, tener capacidad de almacenamiento, eso es lo más importante. Porque si yo llego vamos a mencionar una empresa, llego a la empresa X, que tiene, no sé, 100 sucursales en el país, y yo llego con una memoria USB, y eso que las memorias USB ya hoy día hay memorias de 128 GB, son robustas, ¿sí? Pero si yo llego con una memoria USB de 4 GB, apague y vámonos, ¿sí? Entonces, o se me van a reír allá en mi proceso de auditoría. Equipos de cómputo forense portátiles, esos discos duros deben tener un borrado seguro, ¿sí? Que no haya información de otros casos. Hay algo que se llama en informática forense que es evidencia cruzada o contaminación. Generalmente para cada caso pues yo tengo un disco duro y solamente en ese disco duro pues voy a meter información relacionada con ese caso, porque puede que esté analizando archivos de otra empresa y ahí voy a cometer errores garrafales. Herramientas para poder abrir los equipos de cómputo, aplicaciones para el proceso de adquisición, bloqueadores contra escritura. En este proceso administrativo yo no los he utilizado tanto porque yo hago las imágenes en vivo. Entonces yo utilizo los mismos equipos de cómputo, pero generalmente la idea es ir con la mayor cantidad de dispositivos, con la mayor cantidad de herramientas, para que el día que me toque sacar un disco duro, que el día que me toque hacer una imagen forense, una memoria USB, pues yo tenga las herramientas y los elementos necesarios que necesitamos. En algunos casos yo llevo software de análisis forense, porque hay veces me dicen, no, es que este computador no es de la empresa. Entonces yo le digo, listo, no hay ningún problema, no es de la empresa. Permítamelo, yo lo reviso. Y si no hay información de la empresa, pues yo no lo copio, ¿sí? Pero si hay información de la empresa, pues yo le hago la imagen forense. Cámara fotográfica, formatos de registro, pues bueno, ya cuando uno establece un procedimiento, pues ya dice, bueno, tengo que llevar un formato de registro para recolectar la información y todos los formatos de cadena de custodia. Una vez obtengo mis archivos de imágenes forenses, una vez yo hago ese proceso de adquisición, lo que se debe hacer es verificar que la información que yo me esté llevando es la que yo necesito, ¿sí? Que esté completa, que abran los archivos, que no se hayan generado mensajes de error durante el proceso de adquisición, porque en algunos casos los auditores, o bueno, no, los auditores no, quien está a cargo del proceso de recolección de la información, copia la información que no es. O por ejemplo, esta es la estación de cómputo forense que llevamos para hacer el proceso de adquisición y le hacen la imagen al disco duro de este equipo, ¿sí? Entonces, yo durante el proceso de auditoría pues me puedo dar cuenta si estoy cometiendo esos errores y los voy a corregir allá. La idea es esa. Hay por ahí algo que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿sí? Entonces, si yo llego a mi oficina y no hago esa verificación antes, pues posteriormente yo no le voy a decir al contribuyente, ay, venga, perdón, es que no puede copiar la información, sino que de alguna forma hay que ser oportunos y cuando se tiene la posibilidad, obtener la mayor cantidad de información posible. Pues si se presenta algún error, pues existe la necesidad de obtener un nuevo archivo de imagen forense, asegurar los archivos de imágenes recolectados durante el desarrollo de la diligencia, estar seguros que me estoy llevando los archivos, que no se me quedan discos duros donde el contribuyente, y dar inicio al registro de cadena de custodia. Ahora viene la parte de análisis. En la parte de análisis, pues lo que yo les decía inicialmente también, cuando vamos a empezar a trabajar con un contribuyente, pues yo me voy a focalizar en lo que estoy buscando. ¿Qué es generalmente lo que ustedes buscan en su proceso de auditoría? No sé. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren? El contribuyente está
sus inexactitudes, su contabilidad, que si realmente son los costos que están llevando, que si realmente están moviendo bien registrando bien sus inventarios, verificar si los balances que están presentando corresponden a su realidad, si es lo que realmente están vendiendo. Bueno, ustedes saben más de ese tema. ¿Por qué les digo que focalizar? Porque es que cuando yo me llevo una imagen de un equipo de cómputo, entonces uno encuentra 3 tipos de archivos. Los archivos del sistema operativo, que es por ejemplo para que funcione Windows como tal. Los archivos de aplicación, que es donde están las aplicaciones de contables, bases de datos, Office, ¿sí? Y están los archivos de usuarios. Entonces, de acuerdo a eso, yo empiezo a buscar. Si es un servidor donde está la información de la aplicación de facturación, pues yo lo que hago es que me voy a centrar específicamente en las bases de datos, ¿ya? Y no me voy a poner a revisar otros archivos pues que no tienen nada que ver con el caso. Entonces, a eso es lo que me refiero. Identificar el sistema operativo, si estoy trabajando con un sistema operativo Linux, si estoy trabajando con un sistema operativo Windows, si es un sistema operativo que está sobre Mac, porque dependiendo de cada uno de los sistemas, pues tiene unos artefactos diferentes y puede encontrar información. Lo que les decía, mirar qué aplicaciones son las que necesito verificar, si necesito revisar archivos de bases de datos, archivos de usuario. Uno de los archivos que a mí más me gustan son los archivos de Excel, porque eso revela muchísima realidad de los registros que llevan los contribuyentes. Entonces, en algunos casos los sistemas de información no tienen todos los registros o todas las ventas que ellos realmente tienen, ¿sí? Pero en esos archivos de Excel se encuentra pues casi que la contabilidad. Y lo que yo les decía, ellos en alguna parte deben llevar, ellos en alguna parte quieren saber cuánto están vendiendo, qué es lo que están vendiendo, porque ellos no van a perder en su negocio. Entonces generalmente encontramos ese tipo de archivos, correos electrónicos, los archivos de texto que les decía, los logs, ahí también se encuentra mucha información, archivos planos, es básicamente eso. Y toda esa información finalmente se convierte en el insumo para la auditoría. Ese es el insumo con que ustedes van a trabajar, ¿sí? Bueno, pues ahí está básicamente lo que les había mencionado, aplicaciones. Yo no tengo pues todos los programas contables ni de facturación, pero yo en el lugar de la diligencia, por ejemplo, trato de obtener los instaladores, trato de obtener contraseñas de usuario, trato de mirar cómo funciona la aplicación, de contactarme con el proveedor, esas cosas para posteriormente yo poder trabajar en el laboratorio. Otro trabajo que se hace en algunos casos es, por ejemplo, cuando los archivos vienen con contraseñas o cifrados, pues utilizamos aplicaciones que me permitan acceder a esos archivos. Lo podemos hacer en algunos casos con éxito, en otros no. ¿Cuáles son los errores que frecuentemente se presentan? Que no se documente todo lo que se hace, fallos durante el proceso de adquisición, que no se relacione el software, las versiones que se utilizan. Posteriormente me pueden servir para cuando yo vaya a restablecer la información, pues me ayudan en mi proceso. Modificación de datos por abrir los archivos desde los equipos de cómputo donde estamos haciendo el proceso de auditoría, o que se instale algún programa en esos equipos, eso puede modificar la evidencia original. No se lleva un control de quién accede a la información. A veces entregamos copias y no registramos a quién se la estamos entregando. No obtener la totalidad de la información, tal vez no obtenemos pues todos los datos que necesitamos para nuestra auditoría. Tal vez contraseñas, en algunos casos lo que les decía, no registramos las versiones del software, qué aplicación se estaba utilizando. Lo que les hablaba de evidencia cruzada, entregar la información sin ningún tipo de seguridad. Entonces son algunos aspectos que se generan en el proceso de adquisición y que básicamente lo que queremos es que se tengan en cuenta durante el desarrollo del mismo. Bueno, finalmente, pues lo que yo les decía al inicio de la charla, la informática forense es una herramienta más que apoya su proceso de auditoría.
pues de alguna forma en algunos casos lo va a facilitar. En algunos casos también se torna muy difícil tener acceso a determinada información, pero no es imposible. No hay que olvidarse los documentos físicos durante el proceso de auditoría, también juegan un papel importante durante el proceso. Es una realidad que las aplicaciones contables y las aplicaciones de facturación pues generan alguna limitación en algún momento, ¿sí? Pero si yo tengo los conceptos básicos, si sé qué reporte le puedo sacar, si sé a grosso modo cómo funciona una aplicación contable, pues seguramente pues no voy a tener ningún problema con eso. Hay algo que deben fortalecer los auditores, y es que hay unas herramientas de auditoría asistidas por computador. No sé si han escuchado o han trabajado con ACL, con IDEA, ¿sí? Entonces, si ustedes obtienen registros de bases de datos, ustedes pueden montar esa información ahí, pueden hacer cruces, pueden hacer pruebas, pueden hacer test, registros duplicados. Les voy a decir tal cual, es un Excel avanzado, ¿sí? Pero es muy fácil para quienes no somos ingenieros de sistemas, entonces es muy fácil para trabajarlo. Y yo pienso que a las entidades estatales que hacen auditoría deberían contar con esas herramientas. No sé por qué no las tienen, ¿sí? Es una herramienta, ACL es una, hay otra que se llama IDEA, y hay otra que es la última que se llama Arbutus. Creo que es una de las mejores, no la he trabajado, ¿sí? Arbutus. Uh-huh. Ahí tienen 3 opciones para que la revisen también, y de alguna forma son buenas herramientas para que trabajen. Pues no hay que desconocer que el tema de almacenamiento es un problema tenaz en todos los laboratorios que yo conozco. Siempre ese es el mayor inconveniente que hay, contar con discos duros para copiar la información. Entonces, en el caso que ustedes llegaran a contemplar esa posibilidad, pues lo primero que hay que hacer es dimensionar el laboratorio de informática forense, qué es lo que quieren, cuál es el objetivo del laboratorio, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues definir cuáles son específicamente los requisitos, los equipos que se van a comprar, discos duros, las aplicaciones, qué es lo mejor, lo más conveniente. Tal vez, creo que ya hay muchas entidades que ya han tenido esa experiencia, entonces lo importante sería tomar esas experiencias y mirar qué es lo que le pueda servir específicamente, lo que les pueda servir para ustedes. Bueno, yo creo que vamos a dejar por ahí. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, pues estoy dispuesto a atenderles. Ahí les dejo mi correo electrónico, ¿sí? Igual yo les dejo la presentación. Cualquier cosa, yo trabajo en la dirección de fiscalización de la DIAN, ahí en el Ministerio de Hacienda, en el 4º piso, ahí está el laboratorio de informática forense. Cualquier inquietud, con muchísimo gusto, pues estoy dispuesto a atenderlo. Muchas gracias.